presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas. Adelante. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Estamos aquí con ustedes, Celia Castro, me acompaña mi hermano Sebastián y también mi pastor Gustavo Contreras. Bienvenido, hermanos. Buenas tardes, hermano. De antemano le queremos dar las gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Y en esta tarde vamos a tener la lección que se llama La Reforma Protestante, un estudio bíblico muy hermoso, muy abarcante, que tiene mucha información, y vamos a tratar la manera de explicar lo mejor que podamos. En forma de repaso, dice, en la semana pasada estuvimos estudiando, en la lección anterior, que qué tan temprano empezó la apostasía espiritual de las primeras iglesias, cuándo se unieron la iglesia y el Estado por primera vez, y cuándo fue el papado establecido por completo, cuál era su carácter y por cuánto tiempo continuó con su poder perseguidor, y qué hizo que su poder de perseguir cesara. Y esta tarde vamos a comenzar con la reforma protestante, que es preciosa. La primera pregunta sería, ¿por cuál gran movimiento fue debilitada la influencia del papado sobre las naciones, hermano Sebastián? El movimiento de la reforma. De la reforma. De la influencia, sí. Bien, hemos venido hablando nosotros de el propósito de debilitar la obra de Dios en esta tierra. Como iglesia nosotros sabemos que tenemos una lucha constante. Comenzó en el cielo y por supuesto Cristo lo advirtió también a su iglesia. En realidad decíamos que en los puntos anteriores, estando ya en un estado deprimente el imperio, y cuando continuó, porque dijimos que había tratado la bestia trabajó por sí sola primero, después trabajó, decíamos la semana pasada, por medio de 10 reyes, pero después tenía que surgir uno, decíamos nosotros, con una astucia mucho más sobresaliente, que tenía que eliminar a 3 de los 10. Cuando se dio el tiempo establecido y todo, y se le dio todo el puesto, el derecho a este poder, dijimos que iba a llevar a cabo un largo periodo de 1260 años. Todo esto se fue llevando a cabo, se le dio el primado a este poder e hizo la terrible persecución que hablábamos en estas lecciones anteriores, tanto así que una de esas 10 naciones tomó un cierto desligamiento, y podríamos decir el nombre de esa nación, que es Francia. Cuando Francia y su líder principal, que comandaba los ejércitos, Napoleón, trabajando al ver en todos estos desacuerdos y todo, que ya ellos llegaban a un estado de no concordar con las ideas de tan dicha crueldad, entonces ellos fueron como procedieron a capturar al Papa desde entonces, Pío VI. Entonces todo esto debilitó al imperio que estaba representado por este cuerno, que había arrancado a 3 de los 10 que existían. Así es que en tal debilitamiento, decíamos en la lección anterior, que había venido no una destrucción completa, sino que después de que había sucedido todo esto y había muerto el Papa, ellos habían procedido y habían elegido a un nuevo representante.
Y eso sucedió en la Gran Reforma Protestante del siglo VI, ¿cierto? ¿En qué país y bajo qué siervo de Dios fue la reforma más prominente, hermano Sebastián? Bien, decimos que en Alemania tiene un punto muy interesante sobre esto, de que se llevara o se buscara auxilio en pro de que diera inicio a esta reforma. No sin antes, nosotros debemos de considerar que mucho antes de esto habían venido grandes hombres deseosos de que entráramos a un proceso de esta reforma para poder gozar el pueblo de Dios una libertad que había perdido por mucho tiempo. Alemania. Así es. Y fue Martín Lutero, ¿cierto? Sí, el personaje principal que sobresale es uno a quien Dios levantó por un sentido común también, al igual que Napoleón. Este hombre, siendo uno de ellos, fue investigando poco a poco y no estuvo de acuerdo al proceso que se le daba seguimiento a este tipo de persecuciones para extirpar a los siervos de Dios que creían y echaban por práctica los principios de Dios, lo testificaban con su propia vida. Déjeme leerle en la nota 1 que tengo aquí que dice: la reforma no estaba confinada a Alemania, pudo penetrar toda Europa, despertando la ira del papado, y atrajo sobre los cristianos una mayor persecución. La reacción de esta persecución vino cuando Francia fue despoblada de sus mejores ciudadanos, cuando toda Europa fue desgarrada, distraída y debilitada, cuando el misterio de iniquidad fue revelado a su crueldad. El refugio de los oprimidos de toda fue abierto en una desconocida parte del mundo, América. La tierra ayudó a la mujer, de acuerdo a Apocalipsis 12:16, en el año 1776. María Teresa, emperatriz de Austria, emitió un decreto para que todos los cristianos fueran tolerados. Muy pronto después de este año, en 1798, después de Cristo, el poder perseguidor del papado fue quitado. Ahora bien, pastor, ¿en cuáles dos grandes principios se basó la reforma? La reforma es el producto de mentes que se oponían a un sistema. Quiero tal vez hacer un breve esbozo de este fenómeno de opresión política, y con el tiempo llegó a ser religiosa, sobre un pueblo, tomando un texto bíblico, y cómo esa opresión asimismo se vio envuelta en conflictos hasta que se levantaron hombres religiosos para dirimir semejante opresión. Yo invito a que leamos en la palabra de Dios Proverbios capítulo 28, versículo 15, que dice así: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Aquí define a un príncipe, a un gobernante impío que gobierna un pueblo que es pobre, lo denomina como león rugiente y oso hambriento. Bien, así eran los gobernantes en los primeros siglos, y estoy pensando en Justiniano I, cuando siendo él en el siglo VI emperador del Imperio Romano, pero del lado de Oriente, el de Occidente había caído. Entonces él entiende que haciendo un acuerdo con el papado en Roma, del lado occidental, al hacer el acuerdo, podía este Justiniano I ser otra vez el dueño del mundo, como lo habían sido los Césares, los Augustos, durante el Imperio Romano. Esto es, Justiniano seguiría gobernando en Constantinopla, y el Papa, pues siendo señor religioso en Roma, y Justiniano siendo emperador, pues encima de todo el imperio. Bueno, este acuerdo se celebra en el 533, pero llega a ser efectivo en el 538, después de Cristo. Entonces, con este planteo, Justiniano I cree que es señor del mundo, otra vez, siendo, reitero, emperador en Constantinopla, lo que hoy sería Turquía, y habiendo hecho un acuerdo con el papado,
para que gobernara Roma, de modo entonces de tener control sobre Europa. Pero aquí que las cosas se dan vuelta. Y este texto que dice acá, el príncipe impío que gobierna sobre gente pobre, pues el gran conflicto de las querellas de las investiduras, año 1076, entre el emperador y el papado. Estoy hablando de Alemania, Enrique IV, que inicia una guerra contra el Papa Gregorio I, allí en Roma, y entonces al llevar adelante su ejército, enterado el Papa Gregorio, Hildebrando era su nombre, que venían los ejércitos de Alemania contra Roma, él desde su castillo de Canosa levanta un dedo y excomulga la ciudad, al emperador y al ejército. Están todos bajo maldición. Enrique IV no cree semejante cosa y entonces él intenta iniciar la guerra, pero el ejército no le hace caso hasta que no se levante la excomunión. Entonces Enrique IV, el emperador de Alemania, se ve obligado o a abdicar, renunciar o ir a pedir perdón al Papa. Estoy hablando en la década del año 1070, 1076, 1077. Fue así entonces que se vino el crudo invierno allí en Roma y después de 3 días vestido de homeless, de andrajoso, pide perdón al Papa. Y el Papa entonces le levanta la excomunión para que se establezcan las buenas relaciones. Ahí notamos entonces que el poder político que había estado al comienzo encima del poder religioso, Justiniano sobre el Papa, ahora se daba al revés, era el Papa que estaba por encima del poder político, con este Gregorio VII y Enrique IV el emperador. Entonces, un problema entre ellos, político, religioso, pero de gente que anhelaba el poder. Leo el texto porque en ambos no se diferencia lo que el texto dice. Dice el versículo: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre, buscando poder. Y entonces allí se levantan hombres que van a protestar contra semejante atropello y van a ser los grandes reformadores. Y entonces la pregunta que en un momento contestamos, lo que pasó en Alemania, y en particular en una reunión política, donde hubo una definición, claramente, ya vamos a mirar un poquito eso, de la necesidad de que el ser humano sea reconocido como un hijo de Dios, con conciencia para pensar y distinto aún de sus gobernantes, sean políticos o religiosos, y una Biblia en la cual sostenerse. Bien, estamos pensando en reformadores que fueron famosos, Wycliffe en Inglaterra, Hus en Checoslovaquia, y el más afamado, el más conocido fue Lutero en Alemania, año 1517. Pero aquí entonces que, producida ya la ignición de la Reforma, con las 95 tesis que Lutero publicó allí en octubre del año 1517, él puso allí un documento sobre las puertas del castillo donde iba a celebrar misa, para que la gente leyera en su protesta contra el negocio de la venta de indulgencias, que en ese tiempo se estaban vendiéndolas para recaudar fondos para la construcción de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, famoso escultor, necesitaba dinero, traer material allí para trabajar como escultor. La Capilla Sixtina es una obra arquitectónica fastuosa, hermosa, pero requería mucho dinero para poder llevarla a cabo. Capilla Sixtina que está en el Vaticano. Y entonces Lutero se opone a ese negocio de vender indulgencias. Lógicamente, la Iglesia papal, el sistema papal se opone a que este simple cura proteste, y así se inicia un desencuentro tremendo entre ambos, Lutero, simple cura católico, y la jerarquía papal. 3 años más tarde, Lutero, finalmente, él va a publicar libros, y 2 de ellos se hacen importantes porque por primera vez claramente él arguye que el papado es el anticristo. Fue una frase famosa que se hizo en ese tiempo, 1520. 1521, allí se lleva a cabo la Dieta de Worms. Dieta es una asamblea política y legislativa con deliberación formal que se lleva a cabo en algunos estados de Europa. Y entonces se reúne esta asamblea política y legislativa contra Lutero para excomulgarlo, 1521. 1526 se produce otra dieta, o sea, otra asamblea política importante,
que se llama la Dieta de Espira, 1526, donde el emperador da tolerancia debido al avance de las tropas otomanas, musulmanas, y Carlos V, el emperador, no podía mantener dos flancos de atención: el problema de los protestantes, él siendo católico, y el problema de la invasión musulmana. Y entonces, para atender este problema, pues allí en esa asamblea define que haya tolerancia para los protestantes, los no católicos, 1526. Y 1529, en el mismo año, allí se produce la Dieta de Espira, el mismo lugar, Espira, pero allí entonces ya Carlos V viene, él no estaba presente, mandó a su hermano, un rey, para que ya directamente se termine el tema de los protestantes. Los protestantes pues no están de acuerdo y entonces ellos van a defender y este es el punto que nos importa acá. ¿Qué pasó en esa Dieta de Espira? Es una gran victoria para la humanidad. Déjenme acá leer una nota que tengo, por eso la breve historia que conté con lo que pasó en Alemania. 1529 especialmente, es el año en que los protestantes van a presentar un manifiesto o una protesta contra el poder político y contra el poder religioso católico que obligaba a los disidentes a someterse a las respectivas autoridades, a la autoridad civil y a la autoridad religiosa. Y el argumento que se usó, ahora leo la nota, fue que la autoridad civil no tiene injerencia, dominio en la conciencia, cuando uno se guía por la conciencia. Ni tampoco la autoridad religiosa tiene dominio, injerencia frente a la palabra de Dios. En otras palabras, el protestante de Espira, en Alemania, presentó sus dos grandes escudos que protegen a cualquier ser humano: la conciencia y la palabra de Dios. Ni el poder político ni el poder religioso podían ejercer más dominio sobre el individuo. Leo acá la nota. Los principios contenidos en esta célebre protesta ante la Dieta de Espira el 19 de abril de 1529 constituyen la esencia misma del protestantismo, escribió un famoso historiador, Daubigné, en su Historia de la Reforma. Ahora bien, esta protesta se opone a dos abusos del hombre en asuntos de fe. Primero, el de la intromisión del magistrado civil, y el segundo, la autoridad arbitraria de la Iglesia. En lugar de estos dos abusos, el protestantismo sobrepone la autoridad de la conciencia a la del magistrado y la autoridad de la palabra de Dios por encima de la Iglesia visible. En primer lugar, niega la competencia del poder civil en asuntos de religión y dice con los profetas y apóstoles, recordemos el texto aquel que aparece en Hechos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. A la corona de Carlos V sobrepone la corona de Jesucristo, dice aquí el autor Daubigné en su libro Historia de la Reforma. Es más, siente el principio de que toda enseñanza humana debe subordinarse a los oráculos de la Biblia. Así que si alguien va a enseñar algo, yo, protestante, digo, quiero ver qué dice la palabra de Dios. Y tú me enseñas que esté conforme aquí al oráculo, a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, notemos qué importante fue ese gran encuentro. En Espira estuvieron 6 gobernadores alemanes y 14 ciudades que protestaron, de allí el nombre que surge, protestantes, contra Carlos V, que estaba ausente, y contra la autoridad religiosa, diciéndoles tenemos derecho a pensar y creer distinto por causa de nuestra conciencia y por causa de la palabra de Dios. Ahora bien, hermano Sebastián, ¿cuál era el lenguaje de la protesta en consideración de la fe de otros? Muy bien, quisiera yo leerles una nota del conflicto de los siglos. En el capítulo 11, la protesta de los príncipes. Uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la Dieta de Espira en el año 1529,
el valor, la fe y la esperanza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestante. Y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. Había llegado para la causa de la reforma un momento sombrío y amenazante. Despecho del edicto de Worms, como decía el pastor, que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer su doctrina, la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. Como dijo usted al principio, que María Teresa había dado por un cierto tiempo, un cierto periodo de tolerancia. Y ahora estaban viniendo estos hombres pidiendo de que se le respetara al individuo la conciencia que Dios nos ha dado y que no tiene nada que ver el poder civil para querer controlarnos a nosotros, ni tampoco la iglesia tener que manejar los asuntos que la Biblia concierne con respecto a la voluntad de Dios impartida a un ser humano. Ahora bien, les voy a leer una nota que está aquí que dice: nosotros no hacemos juicio de aquellas cosas que les preocupan, mis queridos señores, y estamos satisfechos con orar a Dios diariamente para que nos lleve a todos a la unidad de la fe en la verdad, amor y santidad a través de Cristo Jesús, nuestro trono de gracia y nuestro único mediador. Ahora bien, entonces, pastor, ¿cómo en su opinión fue el mandamiento de Dios y la salvación de sus almas afectados por el número de miembros? Voy a leer una nota para entender la pregunta en la respuesta y también luego contar otro poquito de historia respecto del movimiento de los reformadores en toda Europa. Pero leo entonces la nota que tenemos acá. En la protesta de Spira, recordemos, fue un gran evento de Europa y es universal. De allí viene el nombre de protestantes. Protestan contra el avasallamiento del poder civil y del poder religioso, católico en ese tiempo, sobre el individuo. El individuo, pues, quiere abrirse de tal avasallamiento. Y entonces, en el documento aparecieron varios párrafos, que ahora citamos algunos, que dice así uno acá: esto concierne a la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas, y en tales asuntos debemos preocuparnos sobre todo por los mandamientos de Dios, quien es Rey de reyes y Señor de señores, dijeron estos 6 gobernadores con las 14 ciudades en aquella reunión, en aquella dieta de Worms. Cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios por sí mismo, sin importar en lo más mínimo si es mayoría o minoría en el mundo. Aquí tenemos antecedentes en la palabra de Dios. Acordémonos cuando los mismos apóstoles fueron citados por el Sanedrín. Y allí cuando en Hechos capítulo 5, y el Sanedrín pues les manda azotar que se callen, y luego Gamaliel los lleva aparte, sujeta al Sanedrín. Y él dice: déjenlos, no sea que ustedes sean hallados luchando contra Dios. Porque si es obra de los hombres, pues se va a desvanecer. Si es un invento humano, se pierde. Pero si es de Dios. Y entonces allí vemos que había gente que quería imponer su punto a los humildes discípulos. Recordemos que ellos eran gente de muy baja extracción, pescadores, gente humilde. Y sin embargo con un poder de convicción. Y era predicar lo que sentían en su corazón. Bien, en aquellos días también de Spira pasa algo similar. Entonces, no importa si es mayoría o minoría, es asunto de conciencia. Si mi conciencia dice que esto es voluntad de Dios. Entonces, permítame, Celia, contar un poquito el tema de la conciencia. Una experiencia que pasó en Inglaterra con Juan Knox. Knox fue otro de los reformadores. Acordémonos algunos nombres quizás.
desde los 1300, 1370, tenemos así a Wycliffe, Juan Wycliffe en Inglaterra. Dijimos de Hus en Checoslovaquia. Hablemos de Knox. Esto fue en Escocia. Cuando Knox, igual que Lutero, lo mismo Calvino, Zwinglio, que eran grandes pensadores, hombres vigorosos para predicar la palabra de Dios y que atraían a la gente con la exposición de la Biblia. Bien, Knox fue uno de ellos. Y estaba en peligro la prosecución, el avance de la obra de la Reforma allí en Escocia, cuando la reina lo citó. Esta reina, pues, cita a Knox y tienen una discusión entre ellos. Esto aparece en una página de internet, aparece el diálogo que tuvieron ellos. Está muy interesante. Y la reina, siendo católica, le dice a este reformador que ella, siendo católica, no iba a permitir que esta extraña religión, esto es la libertad de pensar, de abrirse del sometimiento católico, el hecho de leer la Biblia, tener la libre lectura de la palabra de Dios, ella como católica no lo iba a permitir, sino dejar que el cura sea el que explicara la Biblia. Ese es el gran conflicto que había. Entonces le decía Knox respetuosamente a su reina, le decía: no es justo, reina, que usted haga esto, porque Dios quiere que todo hombre sea primeramente hijo de Dios y luego será hijo del rey y de la reina, es decir, será un sirviente, pero primeramente lo es de Dios. Y ella estaba de acuerdo, y aún le citaba: ¿acaso no dice el texto bíblico de Romanos 13 que te sometas al magistrado, a la autoridad? Entonces, la mujer estaba documentada, pero entonces usaba los textos bíblicos para conveniencia. Entonces, Knox le decía: así dice el texto, y yo con gusto te serviría, oh reina, pero en tanto tú concedas que el hombre lea la Biblia, no la interpretación que tus dirigentes hacen de la Biblia, dirigentes católicos. Y entonces la reina, en un momento del diálogo, que estaba creciendo en tono, ella dijo: mi conciencia no me dice que sea así. Y entonces él dijo una frase que se hizo conocida: la conciencia se educa. Hay que ilustrarla, hay que enseñarla. Wow. Y hasta el día de hoy esa expresión subsiste. Hay veces que hay quienes nos dicen: pero mi conciencia me dice que debo estar atado a las tradiciones de mis abuelos, a lo que me enseñó mi pariente, en fin. Estamos así como amarrados a ciertas ideas, y por lo cual no queremos avanzar o explorar conocimiento nuevo. Tememos que nos pueda desviar de aquello en lo que nos creíamos seguros. Como mi abuela, mi abuelo me enseñó y mi padre me enseñó, yo no quiero mantener esa tradición. Algunas personas piensan de esa manera. Pero entonces cabe la expresión de este reformador que le dijo a su reina: la conciencia hay que educarla. Dios no nos puede salvar en la ignorancia, ya que nos dejó la palabra de Dios, la que tenemos acá, para que conozcamos cuál es su voluntad. No sea que por ignorar la palabra de Dios hagamos cosas. Déjenme que les cuente una ilustración, un caso real, triste, que pasa en Alaska. Esto yo lo he escuchado en Radio Nacional de mi país, en Argentina, cuando fue un misionero a visitar esas zonas de Alaska donde hay esquimales, y entonces él, para presentar la palabra de Dios, fue recibido en una de esas casitas que esa gente tiene, y así el Señor amable hace pasar y el hombre le explica para qué misión viene. Y yo vengo a enseñar la palabra de Dios, lo que se conoce en Occidente. Y entonces el señor de Alaska, natural, aborigen de esa zona, le dice: me interesa, pero tenemos una costumbre en nuestra ciudad, en nuestro lugar, y es un gesto de cortesía. ¿Sí? Usted me dirá qué es. Pues duerma con mi esposa. Ese es el gesto de costumbre. Así es. Y entonces el hombre le dice: no, justamente vengo a enseñarles acerca de eso, que eso es incorrecto, a la vista de Dios, eso es malo. Fue tal la discusión que el señor de Alaska se ofendió y lo mató, porque despreció ese gesto de cortesía. ¿Cuál era? Cederle a la esposa, que vaya a un cuarto allí, que duerma con ella, y luego entonces venía y le enseñaba la palabra de Dios. Notemos, la conciencia de ese señor tenía que ser educada.
Uno no puede quedarse en la ignorancia. Por eso este tema de la reforma protestante, que nos invita a que leamos en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios, para que la llevemos a la práctica y así agrademos al Señor. Amén. Hermano Sebastián. Bien, quisiera compartir un poco concerniente a la condición que se encontraba la iglesia en tiempos de la Reforma. Dice así: la iglesia predominaba en todo durante la Edad Media, en el Estado, en la sociedad, en la ciencia, en el comercio, en la literatura y en las artes. Afirmaba que su poder se extendía aún más allá de la tumba y que podía abrir o cerrar las puertas del cielo. La gente prácticamente nacía en la iglesia. Ser ciudadano significaba ser miembro de la iglesia. Desde los siglos del siglo VI hasta el XII, el papado llegó a ser, aunque no sin contratiempos, el poder más centralizado en la cristiandad occidental y alcanzó su cumbre máxima en el siglo XIII. Pero en los siglos siguientes hubo síntomas siempre crecientes de su desintegración. La gente tenía una preparación espiritual muy deficiente y aumentaban las dudas y la confusión. La filosofía griega y el pensamiento pagano saturaban la teología y se produjeron controversias. Muchos papas estaban más interesados en las guerras y en las bellas artes que en sus deberes espirituales como dirigentes. Estas circunstancias, es cierto, fueron combatidas por algunos líderes y pensadores como el místico Bernardo de Claraval, que fue uno de los que tuvo que ver con esa situación que estaba pasando la iglesia en ese tiempo. Y así estaba la iglesia, tanto que, como decía el pastor, que había negocio de vender todo tipo de indulgencias para poder hacer dinero. Ahora bien, hermano, dígame, ¿qué dijo Lutero en consideración del asunto del uso de la fuerza de la religión? Bien, como dijo el pastor anteriormente, nuestra voluntad y nuestra conciencia pertenece originalmente a Dios. Después nosotros podemos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 29, dice que es menester obedecer primero a Dios y después a los hombres. Y este poder que existía en esta Edad Media, la iglesia medieval controlaba todo lo que era el poder político, civil y, por qué no decirlo, las conciencias de los individuos, pero su testimonio demostraba otra cosa y la gente se quería liberar. Y por eso es que había surgimientos constantes de hombres que querían un momento especial de que se hablara de una reforma. Déjeme leer lo que Lutero dijo. Dijo: he hecho de estas mi más ferviente oración, que los príncipes de Alemania se opongan a los romanos por medio de la sabiduría de su consejo y no de la espada. Lutero solo pidió protección para sí mismo en igualdad con los demás. Ahora bien, hermanos, pastor, ¿qué dice una autoridad protestante del patrón protestante? Voy a leer de un autor algo interesante para que nos muestre la situación que se estaba campeando en ese tiempo. Tengo acá la Biblia. Yo digo, solo la Biblia es la religión de los protestantes. Ni es de consideración en la estima del protestante genuino que tan temprano se originó una doctrina, si no es encontrada en la Biblia. Así que no es tanto una doctrina, sino la Biblia considerada como fuente de revelación de parte de Dios. Este hombre, el protestante, aprende en el mismo Nuevo Testamento que hubo errores en los días de los apóstoles y que sus plumas eran usadas frecuentemente para combatir aquellos errores. Efectivamente, ya en los días de los apóstoles había problemas. Yo voy a invitar a que leamos la palabra de Dios en
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El hecho de que hubiera herejías y falsos predicadores muestra con más razón la necesidad de estar apegado a la palabra de Dios. Si ya lo había en los tiempos de los apóstoles, el caso del apóstol Pablo que leemos a continuación, cuánto más cuando los apóstoles fueron al descanso. Cuánto más necesitamos que la Biblia sea la que nos proteja de enseñanzas erróneas. Bien, leemos en 2 de Timoteo capítulo 2, en los versículos 16 en adelante. Una herejía que ahí se está presentando. Evita profanas y vanas palabrerías, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como lo hace la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, y ahí enumera entonces a dos predicadores, que se desviaron de la verdad, traían nueva doctrina, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Notemos que esos algunos habían depositado su confianza en alguna doctrina y esta gente vino y les movió, como decimos comúnmente, ¿no? Y quedaron naufragados, tanto los oyentes como estos falsos predicadores. En consecuencia, al haber herejías y gente molestosa, ahí surge un pensamiento y es cómo protegernos del error. Entonces, hay quienes piensan de darle poder a alguien para que él piense por nosotros. Básicamente, esa es la esencia del sistema papal. Al dejar que en el primado de Pedro, allí al ser el magíster, el maestro, él es el que está autorizado para interpretar la Biblia. Él la lee y la interpreta. Entonces yo me dejo guiar por la interpretación de él. Notemos, ese pensamiento nos hace que seamos sometidos y aún esclavizados. Una mente pensante que razona a otro que piensa por nosotros. ¿Acaso esto lo permitimos en política, en el ambiente secular, cuando el gobierno de cualquier país ordena tal situación por la cual hay inflación, hay desórdenes sociales, y entonces que alguien ordene, como sucede en los países aún comunistas? El pueblo no tiene derecho a pensar, somos nosotros los que pensamos por ellos. La pregunta es, ¿soportaremos esa situación? No. ¿En humildad, tal vejación? No. Así también, cuanto más en el orden moral, espiritual, aquí en la mente, cuando otro piensa por nosotros. Entonces, los protestantes de Spira y la esencia, el patrón del protestantismo, es la capacidad de pensar, de aún disentir, en el buen sentido, en buena onda, como decimos, tomando la Biblia como la norma en la que, a ver si tú y yo nos ponemos de acuerdo. Dejemos que la Biblia nos enseñe. Y si es necesario corregirnos, nos corregimos. Pero cuando otro ya tiene autoridad para pensar por nosotros, allí ya tenemos problemas. Sigo leyendo acá. El protestante consistente y de corazón, en pie sobre esta roca, que es la Biblia y solo la Biblia, no puede admitir doctrina alguna basada en la autoridad de la tradición. Miren, algo curioso, aún con el mismo Lutero, y es algo que él abrió la Reforma y lamentablemente no avanzó más. Y es el caso de Lutero que, habiendo presentado desde el 1517, se dijo hace un momento, allí a martillazos coloca las 95 propuestas contra el negocio de venta de indulgencias. No obstante, él acariciaba ideas que la Biblia no apoya y sin embargo él las defendió. Es el caso del bautismo por aspersión, bautismo católico también, o infusión, decimos nosotros cuando apenas moja al bebé, al nene, allí la agüita en la cabeza. Y él defendió esa idea. Aún más, déjenme contar como anécdota. Lutero abrió la Reforma, avanzó, pero hasta donde sus luces le daban, porque había gente que entendió ya el mensaje, que era tomar la Biblia y avanzar más, reformando todas las cosas que la tradición había impuesto erróneas. Y es el caso de Osvaldo Gleit, un caso famoso. Osvaldo Gleit, contemporáneo de Lutero, fue sacerdote católico como Lutero,
fue luterano como Lutero, abrazó las ideas de Lutero, pero él avanzó en la reforma. Él entendió que el bautismo tenía que ser por inmersión y en consecuencia se une a los, en ese tiempo se llamaban anabaptistas, gente que defienden el bautismo de los adultos por inmersión. Lutero nunca estuvo de acuerdo con eso. Y aún más avanzó en la reforma, que luego él abrazó una nueva idea y que Lutero no se la perdonó. ¿Cuál? La idea de guardar el sábado. Se unió a un grupo de los sabatarianos, en ese tiempo eran conocidos allí. Y Lutero deseaba que ese hombre se hundiera en el Danubio. Y así fue. Lo mataron y curiosamente ambos, Martín Lutero y Oswaldo Gleit, murieron el mismo año, 1546. Gleit hundido en el Danubio, por la terrible idea de defender el sábado del cuarto mandamiento del Decálogo. Entonces, ahí leo acá el pensamiento, muy interesante, y esto es cómo Dios quiere que el hombre tome la Biblia y avance buscando luz frente a la oscuridad que la tradición nos impuso. El protestante consistente y de corazón, en pie sobre esta roca, la Biblia, y solo la Biblia, no puede admitir alguna doctrina basada en la autoridad de la tradición, como era la doctrina del bautismo de los infantes, o aún la doctrina del descanso dominical, basada en la tradición. Y hubo gente que avanzó en esa reforma. Pero aquel que recibe una sola doctrina sobre la mera autoridad de la tradición, que sea llamado por el nombre que quiera, pero al hacer eso, desciende de la roca del protestante, la roca sólida que es la Biblia. Pasa sobre la línea que separa el protestantismo del papado y no puede dar una razón válida de por qué no puede recibir todas las doctrinas y ceremonias anteriores del romanismo. Como fue bajando, y ahora cómo hace frente para luchar contra tantas tradiciones que el sistema papal fue introduciendo a lo largo de los siglos. Por lo tanto, este es un tema sumamente interesante. Aquí estamos hablando más que una historia de la reforma, es la esencia de la reforma, es la libertad de que uno pueda pensar libremente, defendiendo su conciencia, su libertad a que no toquen su conciencia, el poder político en primer término, para que el poder político imponga contra la conciencia de uno. Es el caso que hablábamos de la reina de Escocia y Knox, que ella quería imponer el catolicismo y el reformador felizmente pudo prevalecer sobre la reina. Ni tampoco la autoridad religiosa imponer sobre nuestras creencias si tenemos la palabra de Dios. A menos que esté de acuerdo con la Biblia, con gusto, sí, allí acatamos tales órdenes porque están apoyadas en la palabra de Dios. Muy bien, gracias, pastor. ¿Qué otro testimonio da el historiador en cuanto al fundamento del verdadero protestantismo, hermano Sebastián? Bien, concerniente a esto, yo estaba meditando también. Dice, la reforma fue llevada a cabo en nombre de un principio espiritual. Había proclamado como su maestro la palabra de Dios. Para la salvación, la fe, su rey, Jesucristo, sus brazos, el Espíritu Santo. Y estos mismos medios había rechazado todos los elementos mundanos. Roma había sido establecida por la ley de un mandamiento carnal y la reforma por el poder de una vida eterna. Quiero hablar un poquito concerniente a lo que el pastor decía de Martín Lutero. A Martín Lutero le vino sucediendo como quizás por haberle faltado más tiempo. No estamos completamente condenando todo, sino que en realidad, pues el hombre iba despegando de un error y progresando, como dice el libro de Proverbios 4:18, que más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así, al hablar nosotros de los principios de Dios, podemos decir también, como dice el capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 7, donde dice, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Ahora, hablando bajo el principio bíblico, donde nosotros tenemos que sostenernos, tiene una relatividad este capítulo de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, y dice así, teme a Dios
y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Todos estos problemas que estamos queriendo nosotros conectarlos con la reforma y el tiempo actual, este antecedente que tenemos nosotros, tuvo que ver un descuido de parte de la pareja que Dios puso en el Edén. Desde que el hombre permitió que el enemigo formara parte de su rol de vida aquí en este mundo, nos hemos visto en serios y graves problemas nosotros. Y no será la excepción el tiempo final. La historia está manchada de grandes atrocidades hacia la humanidad, de todo aquel que ha querido servir a Dios y de los que han querido liberarse de un yugo, sea político o subyugado a la religión que el hombre había formado. Es triste verlo, y hablamos la semana pasada, también en los últimos días nosotros vamos a formar parte de todo este sufrimiento y este espíritu antagonista que en un tiempo fue y que ahora está pausado, como he venido diciendo. Según Apocalipsis 13, el mismo poder que la levantó y la organizó y le ha dado cuerpo a este imperio, podríamos decir todo, existe hasta el día de nosotros hoy en día. Y es nuestro deber de estudiar la palabra de Dios y registrar y ver los registros de la historia que confirman los actos y para ver a dónde apuntan también el tiempo actual. Nosotros debemos de permanecer así dice la Biblia, como nuestro gran maestro refutó al enemigo de las almas cuando le dijo: apártate de mí, escrito está, a tu Dios servirás y a Él le servirás, pero no le tentarás. Nosotros debemos de tener una codependencia por el Espíritu Santo, que es el representante que Dios ha dejado una vez que Cristo termina su función aquí en la tierra y está llevando una obra bien hermosa en favor de la humanidad ante el Padre Celestial como un mediador en favor de la raza caída. Muy bien, pastor. ¿Era el principio de separación de la iglesia y el Estado el principio del Evangelio? Vamos a abrir un texto bíblico para observar que este principio de separación de la iglesia y del Estado es un pensamiento que proviene de lo alto. Jesús lo dijo. Yo voy a invitar a que abramos los evangelios en Marcos capítulo 12. Allí se muestra la sabiduría de nuestro Dios, donde Él enseña que no deben mezclarse uno y otro porque tienen su respectivo radio de acción. En Marcos capítulo 12, desde el versículo 13 leemos: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? La pregunta era capciosa, porque si Jesús decía que era lícito darlo, el tributo al César, pues entonces los fariseos lo denunciaban ante el pueblo como un prorromano, que apoya entonces al imperio invasor. Lo opuesto, si él decía que no era lícito, entonces lo denunciaban ante el imperio romano como un sublevado. Versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron: del César. Respondiendo Jesús les dice: dad a César lo que es de César, lo que le pertenece, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. El hecho de la presencia allí en un pueblo religioso, en una nación teocrática, la presencia de una moneda extranjera. Uno se preguntaría: ¿qué hace esa moneda? Pues justamente es la prueba de que habían cometido pecado, que Dios los estaba castigando por la incredulidad, por el pecado que ellos cometían.
Por lo tanto, debían someterse a ese poder invasor. Y si había una moneda que estaba circulando, pues dársela a ellos. Y las cosas de Dios, y aún el shekel, que era la moneda del templo, dedicársela a Dios. Pero el principio que se extrae acá es, el poder religioso es una cosa, el poder civil es otro. Y efectivamente, a la hora de analizar varios textos, uno de ellos es en Romanos capítulo 13, el respeto a las autoridades. Las autoridades fueron puestas por Dios para tener el orden civil. Y el orden civil es todo aquello que tiene que ver con la pacífica convivencia, con el desarrollo de la población, con los intereses y necesidades de los ciudadanos, pero no tiene que ver con la conciencia. Entonces, ese ámbito de la conciencia solamente lo maneja Dios. Y entonces, ni siquiera la iglesia, el Sanedrín, nadie, ninguna organización religiosa tiene potestad para meterse en nuestra conciencia personal. Solamente Dios. Él es el dueño de nuestra naturaleza. Por lo tanto, el ámbito que le corresponde al poder político es el ámbito civil y por lo tanto que se abstenga, que atienda lo que es su radio, y lo mismo también el ámbito religioso que atienda lo suyo, que es el ámbito moral. Notemos, hay un ámbito social, civil y un ámbito moral, ético, donde aquí se enseña a través de la palabra de Dios las costumbres sanas que tienen que ver con moral. No robarás, no levantarás falso testimonio, no te acostarás con la mujer del prójimo, etc. Y entonces son mandamientos de la palabra de Dios. Pero cuando se violan leyes civiles hay que pagarlas, es una deuda civil. Pero cuando se violan leyes morales, tenemos una deuda enorme con el Creador. Pero notemos, son dos ámbitos separados. Y Jesús pone el principio que se debe estar separado. Cuando esto se mezcla, ocurren las graves persecuciones. Si uno piensa en la antigüedad, grandes historias bíblicas hubo de persecución por causa de que se mezclaron ambos. Apenas un ejemplo. Pensemos en el poder político que lo representaba el rey Acab. Era el rey. Y su esposa era una sacerdotisa de Baal, que ella introdujo una nueva religión allí en Israel. Las hechicerías y la práctica de esta religión de Baal. Y había prostitución también. Entonces, cuando se unen ambos, persiguen a los inocentes, y entre ellos fue Elías y tantos otros que eran perseguidos por oponerse a una religión extraña. Bueno, eso es para tomar en cuenta el principio que Jesús sostuvo, la separación de iglesia y Estado. Muy bien. Vamos a comenzar, vamos a cerrar por un momentito, vamos a ir a un receso y luego regresamos. No se vayan. Muchas gracias. Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas.